Como la comunidad santuariana se ha podido dar cuenta, el próximo 11 de octubre se conmemoran los 100 años del nacimiento de Monseñor Francisco Luis Gómez Gómez, un sacerdote extraordinario, uno de los mejores curas párrocos que ha tenido la parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá, analizándolo a fondo, el de más trascendencia en su existencia. Para ello se ha creado una junta procentenario integrada por las autoridades eclesiásticas, como son los señores curas párrocos de las entidades de la iglesia, por el señor alcalde, por la señora presidenta del Centro de Historia del Santuario, doña Ligia Omaira Gómez Duque, por varios ciudadanos, entre ellos don Jairo Serna, don Horacio Aristizábal y representantes de varias entidades de la localidad, como la Secretaría de Cultura, las Juntas de Acción Comunal, lo mismo que el doctor Alejandro Salazar Gómez, quien desde niño conoce la vida y ejecutorias de Monseñor y de alguien tan interesante como don Jaime Zuluaga Ramírez, quien fue su amigo y colaborador en muchas de las obras que este gran sacerdote sacó adelante. Por eso esta mañana estamos los cuatro para realizar un programa donde hablaremos de la vida y de la obra de tan distinguido levita. A mí, como presidente de ese comité o de esa comisión que tuvieron a bien nombrarme, me siento orgulloso también de participar en este programa, y por eso le doy la palabra en primer lugar al doctor Alejandro Salazar Gómez para que nos cuente sobre el padre Francisco Luis, sus orígenes y lo que él conoce. Muy bien, doctor Oreste. Un saludo para todos los que están sintonizando este canal y agradecerles este momento que nos han dado para compartir algo acerca de la vida y obra de Monseñor Francisco Luis Gómez. Como bien lo decía el doctor Oreste, Monseñor Francisco Luis Gómez fue un sacerdote muy sobresaliente, muy destacado. Yo diría que el mejor cura párroco que ha tenido el santuario en toda su historia. Si miramos no solamente la obra espiritual, sino la material que realizó durante todos esos años que estuvo, primero como coadjutor, 11 años, y luego como párroco, 30 años. Verdaderamente, a Monseñor Francisco Luis Gómez prácticamente lo conozco desde que nací, porque tuve el privilegio de que él fue el que me bautizó acá en el santuario. Ese es un grato recuerdo que tengo yo de Monseñor. Y ya cuando estaba un poco más adolescente, me tocó ya vincularme muy en forma a las diferentes actividades que él desarrollaba en beneficio de la comunidad santuariana. Son muchas las obras que Monseñor Francisco Luis Gómez realizó durante su curato. Son innumerables, entre las cuales pues sobresale mucho la Sociedad San Vicente de Paúl, el Hogar Juvenil Campesino, el Centro de Historia. Igualmente vemos también que él creó la Casa de la Juventud. También en su época contó con la emisora parroquial, la imprenta parroquial,
el Teatro Rubín Gómez Hoyos. También vemos que hizo un centro social y la Casa Cural, donde también construyó unos locales que sirven para el sostenimiento de la parroquia. Yo diría que uno no debe preguntarse qué obra realizó en el santuario Monseñor Francisco Luis Gómez, sino qué obra existe en el santuario que no haya contado con la colaboración, con el apoyo de Monseñor Francisco Luis Gómez. Para él, un grato recuerdo, y este programa lo vamos a dedicar para su memoria. Después de tan exhaustiva relación de la vida y de las obras de Monseñor que nos ha hecho el doctor Alejandro, quiero que doña Legiomaira, que es presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas y del Centro de Historia, dos instituciones que él recuperó cuando inició su vida como cura del santuario en 1973, nos cuente la percepción que ella ha tenido en estos años de Monseñor Francisco Luis. Muchas gracias. Bueno, para mí es un privilegio poder compartir este conversatorio sobre la vida y obra de Monseñor Francisco Luis Gómez en su centenario del natalicio, porque lo recuerdo desde niña, cuando mis padres me llevaban al templo y su voz era algo que llegaba al corazón de la comunidad. Las visitas a las escuelas, que siempre con anécdotas muy particulares y de una manera muy pedagógica conversaba con los estudiantes de la vereda, de las escuelas, muy concretamente en el Valle de María, donde hice mi primaria, y nos hablaba de la importancia de capacitarnos, de prepararnos, de ser alguien en la vida. Entonces, yo creo que todas esas cosas van calando y uno se va generando una imagen muy bonita de él. Luego, cuando entré al coro de la parroquia, pues inevitable que él en toda Semana Santa, en toda 40 horas o en toda fiesta patronal, siempre nos reunía a los del coro al terminar la fiesta y nos regalaba un billetico y además de eso su buen discurso para motivar e impulsar. Pero de verdad que yo creo que está en el corazón de todos los santuarianos y uno escucha permanentemente bonitos recuerdos y gratas anécdotas de quien fue Monseñor Francisco Luis Gómez. Yo creo que ya a través de todo el desarrollo del programa, pues vamos a conocer más detenidamente cada una de sus obras, pero si alguna persona aportó al progreso, al desarrollo y motivó a la superación personal, ese fue Monseñor Francisco Luis Gómez. Muchas gracias, doña Legiomaira. Y ahora a alguien que estuvo muy cerca en el desarrollo de las obras que sacó adelante Monseñor, como don Jaime Zuluaga Ramírez. ¿Usted qué nos puede contar de toda esa colaboración, de toda esa ayuda para obras como San Vicente de Paúl, como el Hogar Campesino, como esa amistad que también usted tuvo con Monseñor a través de su vida? Muchas gracias, doctor Orestes. Un saludo muy cordial pues para Iglesia Televisión, para las 3 parroquias quienes promueven este maravilloso canal, para David, quien es el director del canal Iglesia Televisión, y un saludo cordialísimo también para todos los televidentes que van a escuchar las obras, el trabajo que hizo Monseñor Francisco Luis Gómez por espacio de 41 años en nuestra comunidad santuariana. Yo creo que Monseñor Francisco Luis Gómez se destacó como una persona extraordinaria en todo ese periodo que estuvo con nosotros, puesto que su primera parroquia pues fue Amagá. De Amagá al poco tiempo pasó al santuario, donde permaneció por 11 años. Del santuario pasó a San Rafael
y de San Rafael pasó a Sonsón y de Sonsón regresó ya al santuario, donde nos acompañó por espacio de 30 años. Un líder cívico, religioso, misionero, una persona extraordinaria que en ese trayecto le dio un progreso a nuestro pueblo extraordinario, porque Monseñor Francisco Luis Gómez siempre estaba presente en todas las actividades de nuestra comunidad santuariana y era una persona que amaba entrañablemente también este pueblo y que realmente él expresó e hizo todo lo que estaba a su alcance. Yo creo que ahora con la dirección del doctor Orestes, pues vamos a hablar de las diferentes obras que hizo Monseñor en nuestro querido municipio, porque él llegó el 19 de marzo de 1972, la segunda vez. Y lo primero que hizo fue encontrar pues una casa cural ya muy antigua, muy deteriorada y seguramente con muchas perspectivas comerciales también que podían ayudar para el sostenimiento de la parroquia. Por consiguiente, él se dedicó a esa obra y en poco tiempo logró tener una casa cural moderna y además con toda la parte comercial muy bien editada para que esos recursos sirvieran para sostener nuestra parroquia central, Nuestra Señora de Chiquinquirá. Pero el doctor Orestes nos irá informando y nos irá diciendo sobre qué creer que debemos ir hablando cada uno de nosotros. Gracias, don Jaime. La verdad es que Monseñor Francisco Luis Gómez nació el 11 de octubre de 1924 en la vereda de El Carmelo, una de las veredas más levíticas del santuario, y él, dentro de sus familiares, tenía al padre Ramón Lubín Gómez Hoyos, que fue alcalde del santuario, al padre Andrés, que fue un sacerdote que marcó en su época, aunque hoy no se le recuerde, pero uno leyendo los libros del maestro Filemón de J. Gómez y los escritos del santuariano antiguo, se da cuenta quién fue el padre Andrés Gómez para el santuario, sobrino del padre Toñito, que está en vía de canonización, y era hijo de José Joaquín Gómez y de doña Amalia Gómez, que hundían sus ancestros en los fundadores del santuario, como fueron don Antonio Gómez de Castro y sus hermanos. Pero también hay que tener en cuenta, estaba leyendo en estos días, que el dueño de las primeras tierras en el santuario, don Domingo Jiménez, era hermano del primer cura de Marinilla, Juan Sebastián Jiménez y Fajardo, quien celebró la primera misa en estos lares cuando don Antonio Gómez de Castro y los habitantes le pidieron permiso para construir una capilla en el santuario, en el sitio de Chiquinquirá en ese tiempo, porque lo dedicaron a esa virgen, y este era hermano de Domingo Jiménez, o sea que también hunde sus raíces en el primer cura, párroco que tuvo el santuario, de acuerdo con las crónicas de Marinilla. Esto hace que el monseñor siempre haya sido comprometido con la iglesia, siempre haya sido comprometido
con la educación religiosa siempre haya sido comprometido con algo que hoy en día no hacen los sacerdotes, y era el progreso material de la comunidad, porque él estaba pendiente de las escuelas, de los colegios, de las calles, de la pavimentación de la plaza, de la electrificación, de los acueductos. Por eso a él se le recuerda y se le irá a recordar durante muchos años en la vida de los santuarianos. Y fuera de eso se comprometió con la niñez, con la juventud, a sacarla adelante en su formación religiosa. Recuerdo que en este sitio donde era la escuela Eusebio María Gómez, cada 8 días venía a darnos conferencias y a hablarnos de la pureza y de la santidad de los niños, y nos ponía el ejemplo del armiño, un animalito blanco de tal blancura que también la preservaba y la cuidaba, y que si un perro lo perseguía y llegaba a un pantanero, prefería que ese perro le quitara la vida a ensuciar su pelaje blanco. Así nos enseñaba a los niños en su tiempo a preservar la pureza. Y los jueves en la capilla de María Auxiliadora, que era la del colegio de las hermanas salesianas, a la normal antiguamente, todos los niños íbamos a ofrecerle la comunión a Santo Domingo Sabio. Nos iba llevando ahí con ese modo de ser, porque también los domingos realizaba el catecismo y recorría el pueblo, las calles tirando naranjas, y le daba la vuelta a la plaza y a todos nos llevaba a arrodillarnos ante el altar del templo parroquial, a recibir sus enseñanzas y a comprometernos con la iglesia que él tanto quería y defendía. Don Alejandro, cuéntenos personalmente qué más lo impactaba a usted de Monseñor fuera de sus obras, que estuvo tan cerca de él. Sí, efectivamente, pues uno queda maravillado de todo lo que realizó Monseñor Francisco Luis Gómez, y que no solamente se dedicó al aspecto espiritual, sino al aspecto material, social. Y a mí, pues, una de las grandes obras que me parece a mí que también se debe de resaltar es que él fue el que construyó el templo del Señor de las Misericordias, lo mismo que la casa cural. Y no solamente hizo eso, sino que también puso todo su esfuerzo para convertirse hoy en día en parroquia, porque él ya cuando murió ya estaba convertido en parroquia, el templo que él construyó, dedicado al Señor de la Misericordia. Es una devoción también que tenían nuestros padres antiguamente. Verdaderamente hay que resaltar esta obra, que ahí permanece en el sector del cementerio, al lado de la autopista. El Señor de la Misericordia, una parroquia también ya muy próspera, que va muy bien y va muy bien dirigida. Entonces a mí me parece que esta obra es una de las grandes obras, porque conjuga la obra material con la obra espiritual, que él no solamente se interesó por la salvación de las almas, sino también por llevarle a esta comunidad del santuario un mejor estar, un mejor progreso, y él vivía pendiente de todo lo que hiciera falta en el santuario. Él dialogaba con todo mundo, se sentaba en el parque, se sentaba en la sala de la casa cural, y siempre tenía las puertas abiertas para todos los que íbamos a buscarlo para algún consejo, alguna ayuda, y él siempre estuvo disponible y trabajó mucho por el santuario. Es admirable ver que hoy, a pesar de que ya llevamos 15 años que falleció,
el pueblo santuariano lo sigue recordando con cariño, con gratitud y con un gran aprecio. Doña Ligia Omaira, ¿qué alguna anécdota o algo que recuerde usted de Monseñor? Claro que sí, muchas, pero algo que valoré y admiré mucho en él fue su carácter y su bondad. Él no tenía, como decimos popularmente, pelos en la lengua para llamar la atención desde sus homilías en el púlpito, porque era un guardián de la ética y la moral, ¿cierto? Y yo recuerdo expresiones fuertes en contra, por ejemplo, de las maquinitas de juego, de los lugares, digamos, que podrían ser un riesgo para los niños o los adolescentes. Y fue de un carácter fuerte como para combatir este tipo de escenarios o de asuntos que estuvieran afectando la niñez frente al expendio de drogas. Yo creo que él hizo una tarea enorme en ese labor social, que es una tarea bien difícil todos los días por las amenazas, por las circunstancias, porque hay involucrados tantos factores, pero él nunca tuvo temor a decir las cosas como fueran. Don Jaime, usted que luchó tanto por la Sociedad de San Vicente de Paúl, cuéntenos cómo fue esa actividad y también que tuvo la oportunidad de viajar al extranjero con Monseñor. Sí, doctor Orestes, Monseñor era una persona tan polifacética y tan completa que estaba pendiente de todos los quehaceres de nuestra comunidad santuariana. En el año de 1973, que ya apenas llevaba un año de ser elegido como cura párroco, en compañía de Monseñor Gonzalo Ospina, nos propusieron a un grupo de personas que por qué no hacíamos alguna actividad para prestarle servicio a los pobres, porque en toda época existirán y existen los pobres, pero esa era una época todavía un poco atrás y se veía siempre mucha pobreza, mucho campesino pobre, mucho pobre vergonzante, y en compañía de Monseñor Gonzalo Ospina y de Monseñor Francisco Luis Gómez, nos reunimos para hacer algo que le prestara un servicio social a nuestra comunidad. Y fue así como, después de saber que la Sociedad San Vicente de Paúl existía y que existía ya en Medellín, en Colombia, en muchos municipios de Antioquia, entonces dijimos, la sociedad que debemos acoger para servirle a los pobres es la Sociedad San Vicente de Paúl. La Sociedad San Vicente, que está bajo la protección de San Vicente de Paúl, un sacerdote que en la época de 1250, 1300, existió como sacerdote y fue un modelo de sacerdote y que se dedicó inmensamente también a servirle a los pobres en Francia. Dedicamos entonces que ese debía ser la institución que debíamos tener en el santuario para ayudarle a las familias pobres. El fundador de la Sociedad San Vicente de Paúl no es San Vicente de Paúl, él es el patrono y protector. El fundador de la Sociedad San Vicente de Paúl es Federico Ozanam, que era un estudiante de la Sorbona en París, que en compañía de otros 7 estudiantes se dieron a la tarea también, como nosotros pensábamos que en París también había mucha pobreza, ya habían pasado varias guerras y por consiguiente la miseria era muy grande. La gente tenía que dormir en las calles, la gente padecía hambre, padecía necesidades de ropa, de vestido, de casa. Entonces,
Federico Sanán con sus compañeros se dedicaron a hacer y a fundar esa maravillosa obra que hoy existe en todo el mundo y que presta un gran servicio a nuestra comunidad también acá en el santuario. En el santuario del año de 1973, entonces se fundó la Sociedad San Vicente de Paúl, con un grupo de personas que nos dedicamos a tratar de servir y de ayudar a las familias pobres. Y en este momento llevamos 51 años. En los 51 años, pues, hemos hecho y hemos tratado de hacer muchas cosas en favor de los pobres. Y especialmente dedicamos mucho de ese servicio a la construcción de vivienda. En este momento tenemos 90 viviendas que prestan servicio a familias de escasos recursos, porque las cuotas que se les cobran a estas personas son cuotas muy bajas. Por consiguiente, eso hace que la persona pueda salir adelante, pueda educar mejor su familia y pueda tener una mejor alimentación. Como este proyecto es muy largo, yo creo que para no quedarme en este solo proyecto, ahora continuamos diciendo algo de la Sociedad de San Vicente de Paúl. Muy bien. Yo recuerdo con mucho agrado que cuando estaba en primero de escuela me tocó estudiar con un sobrino de él que era hijo de una prima de mi mamá, y tuve que ver mucho para ir con él a la casa de la mamá y del papá, que quedaba en la calle principal de Monseñor, y verlo cuando él estaba una persona, un sacerdote muy joven, pero muy echado para adelante. La figura destacada en ese tiempo era el cura Monseñor José Ignacio Botero, pero Monseñor Luis era el que lo seguía, y todo el mundo decía que él iba a ser el sucesor de Monseñor José Ignacio Botero como cura, lo cual así fue al cabo de algunos años. Y él también era un hombre muy comprometido con la juventud, siempre le hacía hacían cada año los ejercicios a los jóvenes con San Luis Gonzaga, a las muchachas se daban regalos los novios en su tiempo, fundamentando más el compromiso. Hacían varas de premio, juegos de pólvora, carreras de encostalados. Era una fiesta la que hacía Monseñor con la juventud, y también los ejercicios para las madres y los padres de familia, donde traía los mejores predicadores de la diócesis y de otras ciudades del departamento para fomentar la fe católica en nuestra localidad. No podemos olvidar las fiestas patronales que él realizaba, las Semanas Santas que servían para quienes se habían ido de la tierra regresaran al lugar nativo a ver a sus familiares y volver otra vez al reencuentro con el Señor. Y qué decir de la fiesta que él amaba tanto y patrocinaba, que era la del Sagrado Corazón de Jesús, en la cual le han colaborado durante casi 100 años a la parroquia los señores conductores. Y ese viernes empezaba la procesión y él la dirigía con la oración a Cristo Rey, y con las bandas de guerra, con los desfiles de los establecimientos de educación, de las juntas de acción comunal, de todo aquello que tenía que ver
con las recámaras, con los voladores, con los confetis y con el volar y con las campanas al vuelo, hacía de esa fiesta algo maravilloso e inolvidable que todavía se recuerda con satisfacción como la iniciativa de un cura progresista y echado para adelante como Monseñor Francisco Luis Gómez. Doña Ligia Mayra, y usted como historiadora, ¿cómo mirará hacia el futuro que se irá a catalogar la vida y la obra de Monseñor Francisco Luis? A ver, de historiadora no tengo nada, me gusta el tema, pero bueno, precisamente en el Centro de Historia, yo llegué hace más o menos 45 años al Centro de Historia y uno veía esa personalidad arrolladora de Monseñor Francisco Luis y su capacidad de convocar para cualquier obra, para cualquier proyecto o para cualquier iniciativa que él tuviera. Y me parece que el pueblo de alguna manera le respondía pues como con mucho cariño y con mucha certeza además, porque indudablemente su liderazgo brillaba. Yo creo que a él no le quedó grande nada que se propuso a Monseñor Francisco Luis Gómez, y eso nos tiene que quedar como ejemplo y tiene que quedar para la memoria de los niños, los jóvenes y de la comunidad local, porque en este momento, cuando uno empieza como a contarle a las nuevas generaciones esos hechos, esos acontecimientos y esas personalidades, tienen la imagen de que un sacerdote es solo para celebrar la Eucaristía y estar en el templo. Pero cuando uno conoce personas, o tuvo el privilegio de conocer personas de la talla de Monseñor Francisco Luis Gómez, se da cuenta cómo se involucró él en todos los temas de la municipalidad. Yo creo que, no sé si peque en decir algo, pero tenía casi que igual o similar injerencia en la municipalidad que el alcalde, porque él también se involucraba mucho en todos los procesos que tuvieran que ver con las gestiones, y ni qué decir de las instituciones educativas. Cuando uno empieza a leer y a escribir la historia de la educación del santuario, Monseñor Francisco Luis tiene un papel preponderante en todas las instituciones educativas. En el Luis Rodolfo Gómez, que fue docente y trabajó también mucho tiempo como capellán, ni qué decir de la institución educativa José María Córdoba, que también lideró todos los procesos, y me parece que él fue un enamorado de la educación y la cultura y del progreso de la municipalidad en términos muy generales. Monseñor era de una personalidad arrobadora y le gustaban las cosas grandes y las cosas buenas. Y bien hechas. Y bien hechas, como dice doña Ligia Mayra. Y entonces él siempre estuvo pendiente que en el santuario sucedieran cosas que le fueran a beneficiar hacia el futuro. Y como ella dijo, también fue rector del Colegio San Luis Gonzaga un año. Y él estuvo muy empeñado, por ejemplo, en que el santuario tuviera una universidad, que en el gobierno del doctor Belisario Betancur, cuando teníamos ministro de Educación y director del ICFES santuarianos y 6 parlamentarios con origen de esta tierra, entre los que me encontraba, se logró sacar adelante la Universidad Católica del Oriente, que fue una de sus grandes satisfacciones. Lástima que solamente nos duró algunos años, ya que el obispo Uribe Jaramillo se la llevó para Río Negro. Yo creo que la valla de los santuarianos y de Monseñor no fue no haberle colocado el nombre de Universidad, no del Oriente, sino Universidad Católica del Santuario. Y creo que ahí la tendríamos todavía. Don Jaime Zuluaga, usted que ya vamos muy adelante, ¿qué nos puede hablar de otras de las obras de Monseñor? Bueno, como de Monseñor se pueden hablar tantas obras, y yo creo que en este espacio que tenemos va a ser imposible descubrir todo el valor y todas las obras que Monseñor hizo en el santuario.
pero es de mucha recordación saber que Monseñor llegó en el año de 1972, la primera obra, la construcción de la casa cural, que ya lo habíamos comentado, y enseguida se dedicó totalmente a remodelar el cementerio, que el cementerio también ya era un cementerio ya de muchos años, bóvedas ya muy derruidas, muy destruidas. El cementerio ya no tenía una presencia muy bonita y él se dedicó a hacer un cementerio y lo dejó. Cuando él se fue del santuario, dejó el cementerio, uno de los cementerios más bonitos de la diócesis de Sonsón, Río Negro. Y otra actividad que fue maravillosa y que Monseñor la quiso con toda el alma fue el Hogar Juvenil Campesino. El Hogar Juvenil Campesino consistía en que él sufría mucho con las niñas que venían de los campos y que querían estudiar para hacer su bachillerato. Y Monseñor se preocupaba mucho porque a muchas niñas les tocaba hacer viajes y jóvenes desde las veredas, media hora, 45 minutos, y decía, tenemos que hacer una obra en la cual esas niñas y esos jóvenes puedan estar en un lugar donde les quede mejor para poder estudiar. Y fue así como él se empeñó en ver cómo conseguía un lote muy cerca de el liceo, del liceo que antes se llamaba San Luis Gonzaga, ya hoy es Luis Rodolfo Gómez Ramírez. Entonces, él compró el lote, lo financió y se fue a buscar por una persona del santuario que estaba presidiendo algo relacionado con zonas cafeteras. Y el santuario, a pesar de no ser de una zona cafetera, consiguió unos auxilios y con esos auxilios de la Federación de Cafeteros logró hacer una sede para esos niños y niñas que permanecieron ahí por espacio de 20 o 25 años. Luego ya eso se dedicó, como bien está explicando el doctor Orestes, por la Universidad Católica de Oriente. Monseñor quiso tanto la educación que se dio esos terrenos y esos locales para la Universidad Católica de Oriente para que aquí los jóvenes pudieran continuar sus carreras. Desafortunadamente, como lo expresaba el doctor Orestes, duró poco tiempo, no nos duró mucho, pero fue algo extraordinario y algo que él quiso, y fue un dolor impresionante cuando tomaron la determinación, la universidad, las directivas, de regresar a la ciudad de Río Negro con las carreras que tenía acá en el santuario. Como ya estamos terminando, pregunto al doctor Alejandro que nos cuente algo ya del final de la vida de Monseñor, usted que estuvo tan cerca de él, que merezca recordarse por los Sí, a mí me santuarianos. parece que Monseñor fue una persona muy dinámica, muy entusiasta, y él nunca consiguió algo para sí, sino todo para beneficio de la comunidad. Y es admirable ver cómo es que él en su testamento, al momento de su muerte, lo único que poseía era un apartamento en la ciudad de Medellín, y este apartamento lo consiguió en virtud de la herencia de su padre. O sea, pues de que él prácticamente, para él no consiguió nada. Fue una persona desprendida de todos los bienes terrenales, solamente se interesaba en la salvación de las almas y en el progreso del santuario. Y es admirable ver que en su testamento dejó una propiedad, la única propiedad que tenía, la dejó para la causa de beatificación y canonización del padre Toñito. Que como bien se decía ahora al inicio del programa, el padre Luis
fue abanderado y fue el promotor de esta causa de beatificación, y vamos también a hacer fuerza para que el santuario tenga próximamente ese santo que tanto él impulsó, el padre Toñito. Y bueno, como ya se está agotando el programa y acá venimos a hablar sobre las obras que hizo, quiero decirles a todos los que nos están escuchando que con motivo de esta celebración del natalicio se sacó un libro sobre la vida y obra de Monseñor Francisco Luis Gómez. O sea, que lo que no hemos podido decir acá en este conversatorio, lo podrán ustedes leer más ampliamente en un libro que hemos sacado con motivo de esta celebración. En ese libro pues estamos como editores el doctor Oreste, don Jaime, Ligia Mayra, y Víctor León y mi persona. Y quiero también decir de que Víctor León, que es el que nos ha estado coordinando, pues no pudo estar presente en el día de hoy debido a un accidente que tuvo muy casero, pero que le impidió hacerse presente en el día de hoy. Desde ya pues los invito para que adquiramos ese libro, que ya próximamente se dirá dónde se venderá y dónde el lanzamiento del libro va a ser el 11 de octubre con motivo de los actos del centenario. Y ya luego lo sacaremos a la venta para que todo el pueblo santuariano, yo creo que ese libro lo debemos de tener todos porque es una historia de todo lo que fue, de todo lo que hizo y de todo lo que se sacrificó por el santuario. Yo quiero agradecerle a todos los compañeros de la Junta por ese dinamismo, por ese entusiasmo que han puesto para esta celebración. Y invito a todo el pueblo santuariano para que el 11 de octubre asistamos a estos encuentros que vamos a tener. A las 10:30 será la concentración en la plaza principal. A las 11, desfile hacia el templo. Y a las 12, misa concelebrada, para que todos participemos en estos actos y nos unamos también a él, izando la bandera, bien sea mariana o la bandera nacional en ese día. Monseñor, fuera de ser un gran sacerdote y un hombre abanderado del progreso material de las veredas y de la zona urbana del santuario, fue un gran financista. Él todo lo que cogía lo ponía a producir. Y no lo hizo en su beneficio personal, como lo decía el doctor Alejandro, sino en beneficio de la comunidad y de la feligresía. O si no, ahí vemos cómo la casa cural, que era una casa vetusta y fea, la puso a producir, y para que con ellos sus productos de los arriendos se sostuviera y se sigue sosteniendo la parroquia. Antes de terminar y cerrar esta presentación, quiero darle la palabra a don Jaime Zuluaga Ramírez para que brevemente nos cuente algo también muy importante en la vida de Monseñor, y fue la manera como abrió las puertas para que llegara a una entidad tan importante y que le ha servido sobre todo a la mujer santuariana y por ende a toda la comunidad, como Ecoelsa. Sí, doctor Orestes. Monseñor vivía tan pendiente de todas las cosas de nuestra comunidad que en una época veíamos que los bachilleres, tanto hombres como mujeres, terminaban su sexto bachillerato y salían inmediatamente hacia otras regiones a trabajar, a poner negocios, a vender, a ayudarle a sus familiares en los negocios en las diferentes ciudades de Colombia. Pero quedaba una falencia inmensa, y era que los hombres
salían prácticamente en el mes de noviembre para esas regiones, pero las mujeres, que eran muchas las que también tenían el bachillerato, no se iban por la cultura nuestra, por el temor de los papás, pues no dejaban ir a sus hijas para otras regiones o para otras partes. Entonces, en esa época estábamos en el consejo, pues estaba mi persona, yo estaba presidente del consejo, nos acompañaban en esas líderes políticas el doctor Orestes, el doctor Edgar Zuluaga, y aprovechamos una coyuntura que nos dimos cuenta que en Marinilla estaban haciendo unas empresas de confección que llamaba Incomar, y la persona que estaba haciendo ese trabajo era el doctor Gilberto Giraldo Serna, un gran amigo del doctor Edgar, y también seguramente conocido el doctor Orestes, y en el consejo nos propusimos apoyar la iniciativa de Monseñor. ¿Qué vamos a hacer con tantas mujeres que no pueden salir de nuestro pueblo o deben quedarse en nuestro pueblo? Y fue así como nos reunimos con los directivos de Leonisa, Monseñor, el padre Camilo, el doctor Edgar, el doctor Gilberto Giraldo Serna, mi persona, y logramos concluir que Leonisa nos iba a ayudar para el santuario a hacer una empresa de confección que comenzara pequeña pero que fuera creciendo. Pero resulta que como aquí no había la capacitación, no sabían de confección industrial, en la ciudad de Marinilla nos capacitaron 60 mujeres. Y con esas 60 mujeres comenzamos en la empresa que se llama Ecoelsa, que era empresa de confección El Santuario. Y al mismo tiempo también se fue creando otra empresa muy bonita para la formación en confección, que es Forensa, que es formación para el empleo y el emprendimiento en el santuario. Y Ecoelsa fue la semilla para que el santuario pueda ser llamado hoy uno de los municipios con una capacidad de confección muy grande, que puede tener alrededor de unos 300 empresas de confección legalizadas, pero que también pueden tener otras 200 que son empresas de confección, pero muy familiares, muy de la casa, que las tienen en el campo, en las veredas, y así se constituye un emporio de aproximadamente 500 empresas. Y fue así como las mujeres que tanto temor sentíamos, Señor, que se fueran del santuario, pudieron tener empleo en el santuario. Y el santuario ha llegado a tener en este momento aproximadamente unas 3.000 o 3.500 personas trabajando en la confección, que no se les dice operarias, sino que se les dice creadoras de moda. Y entre la gente se oye decir que Ecoelsa y la confección en el santuario es el alma del santuario, es el alma porque eso le ha dado al santuario un nivel económico demasiado grande y ha creado una cantidad de empleos que puede llamarse, y lo ha manifestado el señor alcalde, el doctor Juan David, cuando estuvo en la alcaldía el año pasado, que el santuario es uno de los municipios que menos desempleo tiene, por lo menos en el departamento. Esta obra pues fue maravillosa, fue ideada por él, fue creada por él, y sobre todo donde muestra ese interés porque toda la comunidad tuviera un nivel de vida mejor para que pudieran estudiar más, porque él insistía mucho en que eduquen los hijos, eduquen las familias, porque la ignorancia es la pobreza más grande que existe. Ya para terminar, agradeciéndole al doctor Alejandro
a doña Ligia Mayra y a don Jaime Zuluaga el haber participado en este programa, quiero relatar algo que se nota en la vida y en la existencia de Monseñor, fuera de ser ese hombre que apoyó obras como Forenza, como de todo lo que se ha hablado aquí, y Ecoelsa, es que el santuario, a pesar de ser uno de los pueblos que más sacerdotes y religiosas y religiosos le ha dado a la iglesia, nunca había tenido un obispo. Esa era una de sus frustraciones, como la de todos los santuarianos. A pesar de que el primer obispo de Antioquia y Medellín, y que fue el que construyó la catedral metropolitana de la misma ciudad, era el padre Monseñor Valerio Antonio Jiménez Hoyos, había nacido en la vereda de Bodegas, pero en ese tiempo nosotros éramos viceparroquia de Marinilla. Y también el obispo emérito, Monseñor Ignacio Aristizábal Gómez, siendo sus padres y su familia del santuario, había nacido en el municipio de El Peñol. Y nadie sabe la felicidad, la satisfacción, el orgullo, el júbilo que lo demostró el día que se posesionó aquí en el santuario, años antes de entregar la parroquia y de morir Monseñor Francisco Luis, cuando el Papa Juan Pablo II elevó a la categoría de obispo a Monseñor Óscar Salazar Gómez, que empezó en la diócesis de Barranquilla y terminó en la de Guaduas. Y luego, después de morir, también llegó la satisfacción para los santuarianos y para él desde el cielo de tener al obispo de Florencia y actualmente arzobispo de la misma jurisdicción, Monseñor Óscar Omar Mejía Giraldo. Ese fue un anhelo que siempre tuvo Monseñor, que el santuario tuviera un obispo, y el tiempo se lo dio, pero Monseñor fue la persona que sembró la semilla, que le creó la mentalidad, que les dio el apoyo a través de la Fundación Monseñor José Ignacio Botero Aristizábal, que manejaba fondos para aprovechar los sacerdotes y de motivar a los sacerdotes santuarianos para que algún día llegara un obispo. Y hoy no tenemos o no tuvimos solamente uno, sino dos, y ya tenemos arzobispo y esperamos que más adelante tengamos más, fuera del hecho de Valerio Antonio y Monseñor Aristizábal Gómez, que también tienen que ver mucho con el santuario, pero como a Monseñor le gustaba todo lo grande, lo bonito, lo extraordinario, lo realizable, de lo que se sintiera orgullo, él siempre anheló tener su obispo, y entonces fue algo que Dios le dio al final de su vida de satisfacción, y a los pocos años de su muerte recoger esa cosecha que él sembró con los niños, enseñándoles el catecismo, llevándoles el mensaje de Santo Domingo Sabio, de San Luis Gonzaga y de todo lo que tenía que ver con la iglesia que él tanto defendió e hizo progresar, como también lo hizo con el santuario y con la feligresía de esta tierra. Muchas gracias a todos los televidentes y a las parroquias por habernos dado la oportunidad como integrantes de la Junta del centenario del nacimiento de Monseñor Francisco Luis Gómez, de haber realizado este programa, y saludamos al doctor Víctor León Zuluaga Salazar, quien por circunstancias de salud no nos puede acompañar,
pero espiritualmente no sabemos que lo hace y Él trazó las pautas para que se realizara. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.